Vamos a ver el temporizador 555. Como su nombre indica, lo único que hace es temporizar, darnos tiempos. Y esos tiempos se lo puede configurar de dos formas. Uno es el modo estable, donde tiene un tiempo de encendido y un tiempo de apagado. Como se ve acá donde está mi mouse el gráfico, un tiempo de encendido y un tiempo de apagado. El tiempo de encendido está determinado por esta fórmula que estoy marcando. Es 0.693 por R1. En el circuito pueden ver, ahí está el R1 al lado izquierdo, arriba. Por R2, está ahí abajito del R1 el R2. Y por el C1, por el capacitor. R1 y R2 son resistencias. Y el C1 es un capacitor. Entonces, por esos tres está determinado. Como les mostré en la anterior clase, si yo quisiera, por ejemplo, un tiempo de 10 segundos, yo acá donde dice T1, yo le coloco el 10 y puedo despejar digamos, el R1. Es decir, yo ya puedo ponerle un valor de R2 y yo ya puedo colocarle un valor de C1 y puedo hacer que puedo despejar el R1. Y en función al valor de resistencia que salga el R1, coloco ese valor de resistencia y cabalito va a funcionar 10 segundos su encendido. Lo mismo pasa para el apagado. Esta es la fórmula del apagado, que es R2 por C1. Entonces ese es el tiempo de apagado. Dependiendo del tiempo que quiero que esté apagado, entonces yo reemplazo los valores o despejo y me va a salir ese tiempo. Entonces, como les digo, tiene el modo estable, donde tiene un tiempo de encendido y un tiempo de apagado. Y todo el tiempo repite todo eso. Es decir, se enciende, apaga, enciende, apaga, enciende, apaga. Todo el tiempo, nunca se para. Ese es el modo estable que tiene el 5.5. Y el otro modo es el modo monostable. El monostable es, por ejemplo, para que se enciende un tiempo y después se apaga y ya no se vuelve a encender más, hasta que ustedes manualmente le manden otro pulso para que se encienda. Es decir, solo se enciende un tiempo. ¿En qué podemos utilizar este modo monostable? Por ejemplo, pueden utilizar para su casa para que, no sé, para que se encienda con una luz con un sensor de movimiento. Por ejemplo, similar a los baños de la universidad. Me imagino que todas las sucursales deben ser similares. Por lo menos acá en Cochabamba, los baños por la noche tienen su temporizador y su sensor de movimiento. Ustedes están ingresando al baño, el sensor de movimiento los detecta y se encienden las luces. Las luces están programadas para que se enciendan un tiempo. Después de ese tiempo, si todavía detecta movimientos, otra vez el tiempo empieza desde cero. Pero si deja de detectar algún movimiento, termina el tiempo que está programado y se apaga solitos. Para eso puede servir. Puede servir esto de que se encienda un tiempo para activar una alarma. Puedo hacer que en mi casa, no sé, algún sensor de movimiento o ultrasónico o algo, o un sensor de gas. Puedo hacer que active una alarma. Yo no quiero que la alarma suene todo el tiempo. Es lo mismo que la alarma de los carros o los vehículos. Cuando se activan, imagínense que se quede sonando, no sé, media hora, una hora o todo el día. No, pues molestoso. Entonces, para determinar qué tiempo queremos que esté solamente sonando, podemos utilizar un temporizador en modo monostable. Podemos programarlo, no sé, digamos 15 segundos. Después de los 15 segundos, plic, se va a parar. ¿Cómo se activa? Otra vez tendría que activar la alarma o otra vez tendría que mandar el pulso. Acá está el circuito, fíjense, la pata 2 es para entrada del pulso, ahí está como un pulsadorcito. Si yo pulso el pulsador, va a encender el tiempo que yo he programado aquí, el tiempo T. Ese tiempo está calculado con esta fórmula, 1.1 por R1 por C1. Aquí está el R1 y abajo está el C1. Entonces, dependiendo de lo que yo desee, digamos, yo quiero un tiempo de 15 segundos, acá donde está el T, yo le coloco 15. Ahí yo le coloco 15. Coloco un valor de un capacitor y yo puedo despejar el valor de la resistencia. Despejo el valor y en función al valor de resistencia que me dé, yo le voy a colocar ese valor de resistencia y cabalito me va a activar 15 segundos. Y se acabó. Después de esos 15 se apaga.
Para volver a iniciar otra vez este temporizador, tengo que activar otra vez este pulsador para que otra vez los 15 segundos vuelvan a correr. Si no activo este pulsador, nunca más se va a activar, va a estar apagado o en silencio. Por eso esto en alarmas, en todo eso se utiliza y es muy funcional. A diferencia de eso, el primero lo vamos a utilizar para este circuito. ¿Por qué? Porque este tiene un tiempo de encendido y apagado, encendido, apagado, encendido, apagado. Entonces eso nunca va a parar, siempre va a encenderse, apagar, encenderse, apagar, encenderse. Este más bien no se apaga nunca, todo el tiempo repite lo mismo. Entonces eso de que se encienda y apague lo vamos a utilizar como si fuera un temporizador, el que me va a mandar los pulsos. Como hemos dicho para el semáforo que necesitamos 3 segundos para el verde, 1 segundo para el amarillo y 4 para el rojo. Entonces lo vamos a programar con segundos para que así mande pulsos. Enciende, apaga, entonces ese va a ser un pulso. Enciende, apaga, 2 pulsos, como si fueran 2 segundos. Enciende, apaga, 3 pulsos, como si fuera 3 segundos. Y ese tiempo el verde va a estar encendido. Luego se apaga, otra vez enciende, apaga, el amarillo también y así luego el color rojo. Este modo estable lo vamos a utilizar para eso. Y ya saben, el modo monostable se puede utilizar en alarmas, en todo lo que desean, porque solo se queda encendido un tiempo y después se apaga. ¿Se entienden los dos modos, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya, para eso el temporizador tiene 8 patitas. Como les dije, todos los circuitos integrados tienen una muesquita. A ver, denme un segundo, voy a traer temporizadores y les voy a mostrar físicamente. Un segundito, por favor. Ok, aquí está. Les muestro, acá están mis bichitos. Bueno, yo les digo bichitos porque como bichos tienen hartas patas. Fíjense, acá tengo de todo un poco. Acá y los temporizadores son estos chiquitos. Este no, este es un amplificador. Este también sigue siendo un amplificador. Otro amplificador. Y ¿dónde están mis temporizadores? Ya, este es un temporizador. No sé si la cámara está por ahí habilitado y logran ver. Ese es el 5.5, ¿no? Este es el 5.5. Este es el 5.5. Como ven es chiquitito. Miren, mi dedo es súper chiquitito. Entonces esto, cuando se utiliza el proto, se lo coloca sí o sí al centro. Este es el proto, se lo coloca sí o sí ahí al centro. ¿Por qué? Porque ustedes ya conocen el proto, todos conocen el funcionamiento del proto, ¿no? Internamente estas líneas están unidos, acá y de este otro lado están igual unidos, así, pero separados obviamente. Esta filita está unido, esta otra filita aparte está unido, así. Por eso colocamos al centro, porque vamos a tener para conectar después todos esos extremos. Ese es el temporizador, como ven es súper chiquitito. Y aquí tengo otros, tengo compuertas, tengo de todo, hay hartos bichos que tengo. Hartos circuitos integrados, ¿no? Pero no sé, me he acostumbrado así los bichos. Ya, ¿cuáles son sus funcionalidades? La pata 1 se conecta al negativo. Fíjense, contando desde la muesquita, la pata 1 al negativo, la pata 2 es para el disparo, es decir, para que empiece a funcionar el 5.5, y este disparo funciona con negativo. Significa que si la pata 2 yo lo llevo al negativo, basta que le haga chocar así, uno rapidito, tic, le hago chocar y ya empieza a funcionar el 5.5. La pata 3 es la de salida, ahí puedo colocar si quiero, no sé, encender un tiempo un LED, el LED lo pongo en la pata 3, esa es la salida. La pata 4 es el reset, para que se resetee otra vez el tiempo. Esta pata 4 generalmente se lo hace un puente con positivo, el positivo es la pata 8.
Con ese positivo se hace un puente y, o la pata 4 se lo lleva a positivo, es lo mismo. La pata 5 es la pata de control. ¿Qué hace esto? Que más que todo esto lo que hace es controlar los niveles de voltaje. La pata 6 es el del umbral. Se utiliza, el 6 se utiliza para ya sea para disparar en un nivel alto o en un nivel bajo. Generalmente la pata 6 con un capacitor se lo conecta a negativo. La pata 7 es el de, ¿dónde está? Es de descarga. Esta pata es muy utilizado porque esta pata 7 generalmente se conecta con una resistencia con el positivo. Y mediante esa resistencia te da más o menos el tiempo del pulso, si es más cortito o más largo. Y eso es las patas del temporizador en general. Y sus configuraciones es dependiendo. Del modo estable está ahí. Fíjense. Aquí está desordenado las patas. Fíjense, aquí está la 2, la 3, la 1, como les he dicho, a negativo. La 8 a positivo. La 4 también a positivo. La 7 con una resistencia R1 a positivo. La 2, esta simbología que tiene una resistencia con una flechita al medio, es un potenciómetro. Les he mostrado en la anterior clase un potenciómetro. Les dije que era una resistencia variable. Es este. Ese es un potenciómetro. Es una resistencia variable. Tiene su perilla. Movemos y podemos variar el valor desde 0 hasta el valor del potenciómetro. Si el potenciómetro es de 100K, significa de 100.000 ohmios, podemos mover desde 0 hasta un máximo de 100.000 ohmios. Y podemos colocar el valor de resistencia que deseemos. Para eso se utiliza el multímetro en forma de amperímetro. Se conecta acá a los extremos, mueves la perilla hasta llegar al valor que deseas. Y ahí lo sueltas. Y ya va a estar con ese valor. Acá tenemos un LED a la pata 3, les he dicho la pata 3 salida, con una resistencia para que no se queme y eso conectado a negativo. Y es así de fácil. Y en el modo estable el circuito varía. Fíjense, acá la pata, por ejemplo, la pata 2, acá está conectado con un potenciómetro y la 2 está unido con la 6 y de ahí un capacitor. A diferencia de esto, aquí la 2 no está unido con la 6. La 6 está unido con la 7. El 2 está así sueltito en este otro circuito. Entonces son pequeñas diferencias que tienen que hacen que en este caso de arriba enciende un tiempo, apaga un tiempo. Y todo el tiempo repite eso. Mientras que en el de abajo enciende un tiempo y luego se apaga y se queda ahí. Para que vuelva a encender hay que volver a disparar y se enciende el tiempo que está programado, se apaga y se queda ahí. Esos son los dos modos. Este es un ejercicio, un circuito sencillo. Este es de un intermitente. ¿Qué hace? Tienen dos LEDs, LED 1, LED 2, y van a intercambiar, ¿no? Enciende, digamos, el 1, luego enciende el 2, otra vez el 1, el 2, tipo luces de las ambulancias, de las sirenas, de los patrulleros, etcétera. El color rojo y azul, ¿no? Van encendiendo, apagando, encendiendo, apagando. Eso porque esto está configurado en el modo estable. Nunca se va a apagar. Todo el tiempo va a encender, apagar, encender, apagar, encender, apagar. Ese es el modo estable. Esa sería la configuración de los dos temporizadores, de los dos modos. El que nosotros vamos a utilizar ahora es este, el modo estable. Este circuito vamos a utilizar porque queremos utilizarlo como un temporizador que todo el tiempo nos dé como un reloj que nos dé los tiempos, ¿sí? Pero ¿cuál es la ventaja del circuito que vamos a ver? No vamos a armar así tal cual está ahorita acá, así con todos los componentes. Solo necesitamos colocar un reloj y listo. Ese reloj nos va a mandar los pulsos. Estoy ingresando a la plataforma esa del Tinker. No, aquí está.
sí, en el Tinkercad necesitamos conectar todo. Porque el 5.5 viene con todos sus patitas. ¿Mm? Viene con todos sus patitas. Entonces, como lo que les estaba mostrando el astable, como el astable tendrían que conectar el 5.5. Y del astable llevar al contador, a este al 7493. Y del contador sus salidas llevarlos recién a todo lo que es el circuito, dependiendo de cómo les ha salido el circuito. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a elaborar esto el día jueves lo haremos. Voy a buscar otro programa más donde no se necesite colocar el 5, pero vamos a utilizar este y lo vamos a hacer funcionar. Primeramente el 5.5 lo vamos a realizar y después todo lo demás. ¿O quieren realizarlo ahora mismo? Porque quería yo avanzar la última parte. Véanlo ustedes jóvenes, véanlo, inténtenlo hacer y si no el día jueves lo hacemos. Avanzaremos un poco porque quiero, esta parte la última quiero avanzarlo porque es más rápido. Una explicada quiero enseñarles todo. Lo voy a resumir rapidito va a ser. Y solo una práctica más nos va a faltar y con eso acabamos este hito. Tenemos con hoy 3 clases más, entonces por demás. Para el día viernes o hoy mismo si se puede ya les voy a dar la última práctica y así van a tener todo el tiempo del jueves, el otro martes para terminar las prácticas y yo pueda ayudarles, ¿no? Guiándoles, etcétera. La idea es que para el subsiguiente viernes 17 ya tengan todo y yo pueda revisar para esa fecha y darles directamente notas ese día del el 17, notas. ¿Avanzamos? Inténtenlo armar y si no lo logran, yo les voy a orientar el día jueves. Hoy día quiero avanzarlo la última para que tengamos después más tiempo de realizar las prácticas. A ver, ¿dónde está la plataforma? No está en esta, está en esta otra. Ya. Acá en el hito 2 estoy ingresando a la plataforma. Ya hemos visto lo que es el sistema de numeración, lo que es la conversión de bases. Después hemos visto, dentro de eso mismo está lo que es el álgebra de Boolean. Lo que es la parte de compuertas, AND, OR, NOT, etcétera. Lo que hemos hecho simplificación por Carnot. Todo eso. Y ahorita estamos haciendo estas prácticas. Hemos hecho la alarma para el automóvil. Estas prácticas lo he modificado. Al grupo de WhatsApp les he mandado las modificadas. No me acuerdo si aquí lo he modificado. A ver, déjenme ver. Esta es la última. El control de una máquina copiadora y detector. No, esta no lo vamos a hacer. Esta la 3 yo le he cambiado y le he puesto el semáforo. Miren, ya lo modifiqué esto. Creo que lo han vuelto a resetear, no sé. Yo me acuerdo haber modificado. Pero de cualquier forma está en las prácticas está. Ya, esto es lo que hemos visto. Aquí en el material, en el documento de apuesta, sistemas de numeración, hemos visto sus prácticas del álgebra de Boolean. Si ingreso a las prácticas del álgebra de Boolean, fíjense, lo estoy descargando, lo estoy abriendo. Ahí están todas las prácticas que estamos trabajando ahora. Les voy a mostrar un segundito. Acá está, sistemas de numeración, hemos visto, esto es lo de las compuertas, hemos hecho esta alarma del automóvil, en el semáforo estamos y me lo van a hacer esta última más, lo del control de una máquina copiadora. Analícenlo por lo menos, analícenlo, si no logran terminarlo yo les voy a ayudar, pero quiero que lo analicen por su cuenta, analícenlo, similar a lo que están haciendo para el semáforo. Y con eso terminamos toda esta parte. Después de eso tenemos, ahora quiero ingresar a esto de circuitos integrados combinacionales y secuenciales. Todo esto está ahí en la plataforma. Lo estoy descargando y les voy a explicar toda esta parte. Ya. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a abrir con
con otro programa. No quiero que esté desde la web. ¿Dónde está lo que he descargado? Acá está. ¿Está grabando la clase, ingeniero? Sí, está grabando. Ya. Toda esta parte se los voy a resumir porque más lo que quiero que conozcan. Y lo vamos a subrayar toda la parte más importante. Toda la parte que sea importante lo vamos a subrayar. ¿Qué es un circuito integrado? Vamos a ver el tema tecnología de los circuitos integrados digitales. ¿Qué es un circuito integrado? Un circuito integrado no es otra cosa que una agrupación de muchos componentes. Por ejemplo, ¿qué componentes pueden ser esos? Resistencias, diodos, transistores, etcétera. Todo eso fabricado en un material semiconductor, generalmente de silicio. Como ven, los circuitos integrados son de color negro y generalmente están fabricados de dos materiales que se utilizan generalmente, el silicio y el germanio. ¿Por qué se les dice circuitos integrados? Porque internamente ya hay varios circuitos que están integrados. A ver, les voy a mostrar. Fíjense, hace un instante yo les hablé, por ejemplo, del temporizador. Fíjense, voy a colocar acá el 555. Vean, así nosotros lo vemos al 55. A ver, este gráfico está muy bueno. Fíjense. Ahí, así nosotros físicamente lo vemos así negrito, con 4 patas a un extremo y 4 patas al otro extremo. Pero internamente tiene un montón de componentes. Tienen compuertas, tienen flip-flops, miren, acá tiene transistores, resistencias, etc. Todo eso tiene internamente. Y todo eso está agrupado ahí y solamente nosotros vemos las patitas. Por ese motivo, porque tiene una agrupación de componentes internamente, por ese motivo se le llama circuito integrado, porque dentro del circuito tiene muchos otros componentes. Por eso recibe ese nombre de circuito integrado. A ver, hay otro dibujo, acá podemos ver igual. Fíjense, ahí tiene comparadores, tiene flip-flops, que son circuitos secuenciales. Aquí está la parte de comparadores, acá está un transistor, resistencia, otro transistor, etc. Todo eso está agrupado internamente y por eso se le llama circuito integrado. Lo mismo sucede con las compuertas. Las compuertas también, a ver, vamos a ver, el 74, digamos el 32, un cachito. 74, 32, vamos a colocar así. Componentes internos vamos a colocar. No, pero aquí solo me muestra los que tienen compuertas. Quiero más detallado. No. No me muestra. Es que acá me muestra solo como compuertas. Y las compuertas están... a ver. Vamos a colocar. ¿Hay alguno que me muestre todo completo? No hay. Qué mala suerte. No, más o menos aquí quiere mostrar algo. Hay que tiene transistores, resistencias, etcétera. Las compuertas OR y las compuertas AND, igual resistencias, transistores. Todos esos componentes, sus configuraciones llegan a ser una compuerta, así como una compuerta como la que conocemos, así de este tipo. Entonces, pero internamente tiene resistencias, transistores, diodos, etcétera, esos componentes. Por ese motivo, porque está formado por muchos componentes, se le dice que es un circuito integrado. De ahí viene el nombre de circuito integrado. Por eso dice, es una agrupación de resistencias, diodos y transistores fabricados en una sola pieza de material semiconductor, generalmente de silicio, denominado sustrato, que comúnmente recibe el nombre de chip.
o circuito integrado. El chip se encuentra dentro de un receptáculo plástico o cerámico del cual se extienden pines, es decir, sus patitas, para conectar el circuito integrado con otros dispositivos. Listo, nada más. Los circuitos integrados se clasifican en dos familias grandes, lo que les estaba explicando al inicio. Los circuitos TTLs y los circuitos CMOS. ¿Qué significa? Esas son dos familias grandes. A ver, es como si yo les dijera, a ver un ejemplo. A ver, más o menos es como si yo les dijera en cuanto a celulares, no sé, es como si yo les dijera Huawei y Samsung, que cumplen las mismas funciones, pero son dos tecnologías diferentes. ¿Me entienden? Cumplirán las mismas funciones, harán lo mismo o similares, pero tienen características siempre específicos. Puede ser que alguno sea más rápido, uno más delicado, más sensible, etc. Es parecido a eso. Acá hay dos familias, TTLs y CMOS. Ambos pueden cumplir las mismas funciones, pero tienen sus características especiales. Dentro de las características más relevantes de un circuito integrado son, en general, tanto para los TTLs como para los CMOS, ¿cuáles son sus características? Su velocidad. ¿Cuál es la velocidad? Mide la rapidez en la que sufren los cambios dentro del circuito. ¿Qué significa? Yo recibo una señal de entrada. Ya saben, dentro del circuito integrado hay muchos componentes. Hasta el momento en que llega a la salida del circuito integrado, eso es lo que se mide como velocidad. Desde el momento que recibe una señal de entrada hasta que envía una señal de salida. Eso se mide como la velocidad. Después, inmunidad al ruido. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos circuitos integrados, la mayoría funcionan con sistemas digitales, es decir, unos y ceros, entradas 1, es decir, o alto y 0 bajo. Entonces, todo lo digital es inmune al ruido. ¿A qué tipo de ruido me refiero? Al ruido electromagnético ambiental. Por ejemplo, ustedes en algún momento, no sé si les he comentado, están con su computadora, sus parlantitos encendidos y suena su celular y en el parlantito de la compu han escuchado algún ruido. A eso se le llama inducción. Significa que el campo magnético de la señal que está recibiendo el celular se ha inducido en los parlantes y eso ha hecho que el parlantito suene. Entonces, todo eso en los digitales no ocurre. No ocurre en los equipos o sistemas digitales. Por eso son inmunes al ruido ambiental. La confiabilidad mide el periodo útil de servicio de un circuito digital, es decir, cuánto tiempo se espera que trabaje. Los circuitos digitales son confiables porque internamente ya está todo conectado. Por eso directamente las patitas que están de salida nosotros directamente utilizamos. Por eso son mucho más confiables. Ahora imagínense que todo lo que tiene internamente el circuito integrado debamos armar todos esos componentes. Estaríamos más susceptibles a equivocaciones o a daños. Entonces su confiabilidad de los circuitos integrados es mucho más alto. Niveles de voltaje y estados lógicos. En todos los circuitos digitales prácticos, los estados lógicos 1 y 0 se implementan con niveles de voltaje. Más después les voy a mostrar los niveles de voltaje. Y dentro de estas familias tenemos la familia TTL, que significa lógica transistor, y la familia CMOS. Dentro de la familia TTL, ¿cuáles son sus características principales? Para empezar, todos los TTLs empiezan con este número, con lo que estoy marcando, con el 74, con el número 74. Si se han dado cuenta, la anterior clase, las compuertas que hemos utilizado era 7408, creo que lo tengo acá, fíjense en el Tinker, vean. Toditos empiezan con 74. El contador 7493, 7404 el negador, 7408 el AND, 7432 el OR. Si se están dando cuenta, todos empiezan con 74. Eso significa que basta que empiece con el número 74, es un transistor del tipo TTL, que tiene lógica transistor.
¿Me entienden? Estos transistores son los más económicos del mercado. Generalmente cuestan desde 3 bolivianos hasta, o bueno, los circuitos integrados diré, son más económicos. Cuestan desde 3 bolivianos. Las compuertas, por ejemplo, que hemos estado utilizando en el simulador al principio, cuestan desde 3.50, y el más caro creo que está por los 12 bolivianos, etcétera, a 10 bolivianos, pero son los más económicos. Los voltajes que trabajan de 4.5 a 5.5 voltios. Temperaturas soportan desde 0 hasta 70 grados. Sus niveles mínimos son de 2 voltios. Esto lo vamos a ver más después. Y nada más. También hay otra serie que es la serie 54, que sus rangos de temperatura son mucho mejores. Fíjense, por ejemplo, va desde menos 55 hasta 125 grados. Mientras que en el que estábamos viendo en la serie 74 solo va de 0 a 70. Esta serie 54 se utiliza más que todo en aplicaciones militares. Miren, dice ahí, dice, esta serie se utiliza en aplicaciones militares y espaciales. Poco hay en el mercado, por lo menos yo no he tenido ni un solo circuito de la serie 54. No sé si ni siquiera se habrá para vender, mayormente 74 he comprado. Fuera de que son más económicos, ¿no? Entonces, esas son sus características de los TTLs. Tienen alta velocidad de operación de hasta 80 MHz. Su tiempo o retardo de propagación de un circuito digital es el tiempo que toma un cambio de lógico en la entrada en propagarse a través del dispositivo y producir un cambio lógico en la salida. Alta disipación de potencia. Tensión de alimentación hasta 5 voltios. La mayoría de los circuitos trabajan con 5 voltios. Y aquí está, esta parte quería explicarles. Los circuitos integrados, cuando el voltaje está entre 0 y 0,8, lo toman como un 0 lógico. Ya les he dicho, en digital solo existe 1 y 0. Pero nosotros estamos manejando todavía voltajes. Entonces, cuando el voltaje está de 0 a 0,8, es como si fuera un 0 lógico. Y cuando el voltaje está de 2.4 a 5, eso es como si fuera un 1. Pero, ¿qué pasa entre el 0, arriba del 0.8 y abajo del 2.4? Es decir, entre el 0.9 y el 2.3, ¿qué sucede? No lo toma en cuenta ni siquiera como un 0 ni como un 1. Es decir, no está dentro de su rango. Por eso dice, en general los circuitos TTLs interpretan cualquier voltaje entre 0 y 0,8 como un 0 lógico o bajo, y cualquier voltaje entre 2, 4 y 5 como un 1 lógico o nivel alto. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Jóvenes? ¿Ninguna? Ya. La otra familia es la familia CMOS, que significa metal óxido semiconductor. ¿Cuál es su característica principal de estas familias? Son mucho más sensibles. Son buenísimos, pero son sensibles y delicados. Ahora, por su sensibilidad se utiliza bastante. La familia más utilizada es la serie 4000, es decir, empiezan con 4, con 40. La serie 4000. Por ejemplo, su voltaje va desde 3 hasta 18 voltios, mientras que del TTL era generalmente de 4.5 a 5.5 voltios. Poquito, hasta 5.5 voltios era, mientras que este es desde 3 hasta 18 voltios. Su rango de temperatura, este va desde menos 40 hasta 85. En el TTL era de 0 a 70. Mientras que este tiene desde temperaturas negativas hasta 85. Y sus niveles de voltajes también son diferentes. Pero, ¿cuál es una de sus características más delicadas de esto? Es la electrostática. Leeremos, dice, lo que yo les he dicho, que si lo tocas, se quema. La electrostática o electricidad estática consiste en la creación de altos voltajes en la superficie de un material aislante por efecto de fricción o frotamiento. Eso es lo que nosotros generalmente tenemos en el cuerpo. ¿Por qué? Porque utilizamos diferentes materiales, ya sea chompas,
andamos en movimiento, es decir, en continua fricción, y generamos estática. Por eso generalmente el cuerpo humano anda cargado con energía estática o electrostática. Entonces dice, estos circuitos integrales, por eso dice precauciones a tomar en el manejo de dispositivos CEMOS. Conservar el circuito integrado en su contenedor original hasta que sea insertado en el circuito. Conectar todas las entradas no empleadas a un nivel estable, no dejarlas sin conectar. Por eso dice, miren, acá dice, todos los dispositivos CEMOS son muy susceptibles, acá está, al daño ocasionado por descarga electrostática entre cualquier par de pines. Basta que toques dos de sus pines, es decir, no lo puedes manejar con la mano así como lo que estoy haciendo esto. Yo ahorita lo estoy tocando, no lo puedes, basta que toques dos de sus pines con la mano. Ya generalmente, no todos los modelos de los CEMOS, pero una gran mayoría se queman. ¿Me entienden? Son muy delicaditos. Yo cuando estaba en mi época de estudiante me acuerdo he quemado un montón y me salía plata. Hasta cuando te equivocas de la polaridad, y hasta chao, ya se ha quemado. Por ese motivo es poco lo que se utiliza los CEMOS y cuesta también mucho más caro. Más que todo los TTL son los que más se utilizan. A su vez, los circuitos integrados se clasifican en dos grandes familias, y estas familias es lo que vamos a ver, y sobre esta familia vamos a hacer la última práctica. Los circuitos combinacionales y los circuitos secuenciales. Tenemos los circuitos combinacionales y los secuenciales. Les explico cuál es la diferencia. Los circuitos combinacionales son aquellos que reciben una señal de entrada y te botan una señal de salida. Ese es el claro ejemplo del 5.5, por ejemplo. Al 5.5 metes una señal de entrada a la pata 2 y te bota una señal de salida. Si no hay una señal de entrada, no va a haber ninguna salida. Es decir, es fácil de darse cuenta. A diferencia de eso, los circuitos secuenciales poseen memoria. Tienen memoria. ¿Qué significa? Que reciben una señal de entrada. Para botar la señal de salida, revisan el estado de la memoria. Y en función al estado de la memoria, botan una señal de salida. Un claro ejemplo de este circuito secuencial es, por ejemplo, les voy a mostrar el circuito, debe haber en internet, más seguro. A ver un cacho. El circuito para encender la luz con aplausos. Les voy a mostrar. A ver, debe ver así. Aplausos. Este mismo. Este me gusta. Ya, alguien lo ha hecho en hojita y bonito. Este circuito, por ejemplo, que les estoy mostrando, es un circuito que está utilizando, fíjense, el 4017. Ese es un circuito CEMOS. Es de la familia, es de los circuitos combinacionales, bueno, de los circuitos secuenciales. Significa que tienen memoria. Dentro de lo que les estoy explicando acá, los circuitos secuenciales poseen memoria. ¿Qué significa? Este circuito ahorita es para encender la luz con aplausos. Fíjense, acá tiene un micrófono. El micrófono recibe la señal del aplauso que nosotros damos. Esa señal pasa. ¿Qué hace el transistor? El transistor lo único que va a hacer es amplificarlo. El transistor trabaja de dos modos, como interruptor o como amplificador. Eso, jóvenes, tendrían que haber visto en electrónica general. Al trabajar como amplificador el transistor, este es un transistor NPN, el 2222, lo amplifica la señal, y esa señal amplificada viene y pasa al 555. El 555 va a trabajar en su modo monostable. Significa que va a mandar un pulso y luego se va a apagar y se va a quedar ahí. No va a mandar más pulsos. Si cada vez que reciba, miren, aquí está su pata 2. Cada vez que recibe una señal del micrófono, va a llegar a la pata 2 y el 55 se va a activar. ¿Qué va a hacer? Su resistencia de aquí del 5.5 es tan chiquitita, es de 1K, entonces solamente va a mandar pulsitos rapidito, así, va a alumbrar el LED, pero así, rápido, ni siquiera un segundo, así, medio segundo, rapidito. Entonces,
esos pulsos por la pata 3, que es la salida, va a venir y va a llegar al 4017. El 4017 va a recibir ese pulso y como posee memoria, en función del estado de la memoria va a botar la salida por la pata 2. ¿Qué significa? Que la persona va a agarrar, digamos, yo lo voy a programar, esto se lo puede configurar para que encienda con un aplauso o con 2 aplausos y apague con un aplauso. Digamos que yo lo voy a hacer para que encienda con un aplauso y apague con un aplauso. Yo doy un aplauso, así, ¡pap! Doy un aplauso. Llega la señal, el 55 me manda y esto va a detectar que ha mandado un pulso de entrada y va a hacer que se encienda el foco de 220. Aquí está con un relé conectado. Se enciende. Listo. Y se va a quedar encendido permanentemente hasta que reciba otro aplauso. Aplaudo en el micrófono, viene, lo amplifica, llega al 55, esa señal entra y va a recibir el 4017 otro aplauso. Pero, ¿qué va a hacer? Va a recibir un aplauso, pero no sabe si tiene que encender o apagar. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a revisar el estado de su memoria. Va a decir, hace rato he recibido un aplauso y ahora estoy en estado alto. Significa que estoy mandando señal, por eso está la luz encendida. Entonces, con este nuevo aplauso, como estoy en estado alto, con este nuevo aplauso voy a colocarme en estado bajo. Entonces lo apaga la luz. ¿Me entienden? Y se queda apagado permanentemente. Hasta que vuelva a recibir otro aplauso igualito. Recibe otro aplauso, revisa su memoria. Dice, me encuentro en estado bajo. Entonces con este nuevo aplauso voy a estar en estado alto. Y otra vez enciende la luz. ¿Me entienden? Es súper fácil. No es complicado. ¿Por qué? Porque posee memoria. Entonces revisa primero el estado de su memoria. Acá este otro circuito también está muy bonito. Y en función al estado de su memoria, o enciende o lo apaga. No, este me gusta más. O este igual, este es idéntico. Este está idéntico al anterior a ese otro. Solo que tiene algunos otros componentes más. Fíjense, ahí por ejemplo estamos utilizando el 5.5. Como les digo, el 5.5 es un circuito súper importante. Se usa en muchos proyectos. Es un circuito que yo uso bastantes. Y aquí está utilizando a la salida un relé. Y al relé le está colocando un diodito. ¿Para qué le coloca el diodo? Para que evite. El relé tiene una bobina que no es otra cosa que un alambre envuelto, que al momento de desconectar genera una alta corriente. Y esa alta corriente, para que no entre al circuito, se viene y por el diodo lo descarga. Es decir, más que todo el diodo ahí está utilizando de protección. ¿Por qué? No sé si ustedes han llevado diodos, han llevado en electrónica, tendrían que haber llevado diodos. Los diodos solo dejan pasar la corriente en un sentido, es decir, en el sentido que está la flecha, de abajo hacia arriba. Si yo quiero pasar corriente de arriba hacia abajo, no, lo bloquea y solo deja pasar corriente en un sentido. Por eso los mismos LEDs son diodos. ¿Qué significa la palabra LED? La L significa luz, la E significa emisor y la D significa diodo. En pocas palabras, es un diodo emisor de luz. Es un diodo. Y como todo diodo, solo deja pasar la corriente en un sentido. Por eso los LEDs tienen polaridad. Si conectan mal, el LED no va a alumbrar. Y solo cuando conecten bien, recién va a dejar pasar la corriente y el LED va a alumbrar. ¿Se entiende hasta acá, jóvenes? ¿Preguntas? Este circuito podríamos armar, pero mira, si hubiéramos estado en clases, hubiéramos hecho esto de encender con aplausitos. Es que no les he mandado para comprar componentes porque tendrían que buscar estos componentes y es algo bonito y es barato. Este 4017 creo que cuesta 8 bolivianos, el 55 cuesta, dependiendo de dónde compren, de 2.50 a 3 bolivianos. Un micrófono que cuesta unos 5 bolivianos. Las resistencias cuestan 4 por 1 boliviano. Estos transistores, el 2222 cuesta 1 boliviano. Y necesitan 2. Aquí también el 2222 y acá. Y el relé cuesta unos 8 bolivianos. El relé es para utilizar, si tienes una señal aquí, por ejemplo, estamos utilizando con ¿cuánto? Con 5 voltios. El relé esos 5 voltios va a recibir y a los otros extremos se puede conectar 220 alterna. Más claro, un foco de 220 voltios.
Acá se puede ver, miren. Ahí está el relé. Y directamente un foco de 220 y pueden controlar las luces de su casa, etcétera. Es así de fácil. No es muy complicado. Y acá adelante tiene un potenciómetro. Un potenciómetro tiene adelante, ¿para qué? Para la sensibilidad del micrófono. Con ese potenciómetro vamos regulando la sensibilidad del micrófono y listo. ¿Para qué regulamos la sensibilidad? Para que pueda encender, no sé, desde mayor distancia o desde más cerca el micrófono, ¿no? Es decir, para que pueda disparar. Con el potenciómetro regulamos su sensibilidad. Ya saben, el potenciómetro ya les he mostrado hace rato, ¿no? Una resistencia variable. Este es el potenciómetro. ¿Dónde está? A ver, atrás. ¿Cuántas veces he hecho? ¿Dónde está? Bueno, mejor escribo. Ese es el potenciómetro. No es otra cosa que una resistencia variable. En eso consiste. Y son muy bonitos. Entonces, los combinacionales no poseen memoria. Reciben una señal de entrada y recién botan una señal de salida. Si no hay entrada, no hay salida. Así de claro. Mientras que los circuitos secuenciales poseen memoria. Por eso acá dice, mira, tienen memoria. Y por ende revisan primero el estado de la memoria y en función a eso botan la señal de salida. Listo. A su vez, los circuitos integrados se clasifican por la cantidad de compuertas que tienen. En los circuitos que les he mostrado, por ejemplo, en estos, ¿se acuerdan? El que más tenía era el negador, que venía con 6 compuertas. Después el AND o el OR, generalmente tenían 4 compuertas internamente. Por esa cantidad de compuertas que tiene, se clasifican. Significa los sistemas SSI, significa integración en pequeña escala, tienen menos, es decir, máximo de 12 compuertas, es decir, de menor a 12 compuertas. Los sistemas MSI, que son los que vamos a utilizar nosotros, tienen entre 13 a 100 compuertas. Significa integración en mediana escala. Los sistemas LSI tienen de 100 a 1000 compuertas dentro del mismo circuito integrado. Dentro de eso tenemos, por ejemplo, las memorias. Aquí están los microprocesadores también, por ejemplo, el microprocesador del Arduino, el PIC, etc. Mientras que en el anterior, el que vamos a utilizar, están los codificadores, registros, contadores, multiplexores, decodificadores de multiplexores. Estos circuitos integrados vamos a utilizar ahora. Microprocesadores después, eso como para el tercer hito vamos a ver todos estos. Vamos a utilizar por eso el Node, ese vamos a utilizar, y ahí dentro de eso son microcontroladores, etc. Los VLCI son integración de muy alta escala que poseen más de 1000 compuertas. Si se dan cuenta, seguimos hablando de compuertas, que son los microprocesadores. Por ejemplo, los de 32 bits, microcontroladores, sistemas de adquisición de datos, etc. Ya tienen un montón de compuertas. Toda esta parte de circuitos combinacionales lo vamos a pasar. Eso sería, en resumen, la primera parte de la clasificación. Ya saben, se clasifican en dos tipos, los TTLs y los CEMOS. Ahí hemos visto sus ventajas, desventajas de cada uno. A su vez, los TTLs se clasifican en circuitos combinacionales que no poseen memoria y los circuitos secuenciales que sí poseen memoria. Ahora vamos a ver los circuitos combinacionales. Estos circuitos combinacionales, los de la familia MSI, estos, los de mediana integración, por ejemplo, codificadores, multiplexores de multiplexores, eso vamos a ver. Por eso acá dice, mira, los circuitos MSI son los que están constituidos por un número de compuertas lógicas comprendidas entre 12 y 100. Bueno, dentro de estos tenemos que los multiplexores de multiplexores, codificadores de codificadores y comparadores. Les voy a explicar directamente en qué consiste. No vamos a utilizar muchos estos por no comprar. ¿Qué es un multiplexor? Ustedes han debido escuchar muchas veces la palabra multiplexor. ¿Qué entienden por multiplexor o multiplexar? Pregunto, alguien respóndame por favor. ¿Alguno? ¿Alguien que sepa qué significa multiplexor o multiplexar?
¿Cómo qué? ¿Como un transformador? Mm, dependiendo de cómo. Si me dices cómo, O puede sea, ser. lo he escuchado cuando utilizaban distintos voltajes para conectar diferentes aparatos, pero Mm, no sé. ya, algo por el estilo. Puede ser. Yo escuché que tiene varias entradas y una sola salida. Exacto, esa era la respuesta. Esa es. Tiene varias entradas y una sola salida. Bueno, dependiendo, hay algunos que tienen más salidas, pero esa es la respuesta. Por eso te decía del transformador, si me dices de cómo puede ser. ¿Por qué? Porque los transformadores, por ejemplo, que se utilizan en las calles, han debido ver en diferentes postes, en diferentes lugares. ¿Qué hacen? Lo único que hacen es aumentar la potencia. ¿Qué significa al aumentar la potencia? ¿Cuál es la función? Que pueda existir mayor cantidad de usuarios, es decir, que utilicen energía eléctrica sin que exista la famosa caída de tensión. ¿Qué es la caída de tensión? Es la reducción del voltaje. No, ustedes saben que, por ejemplo, bueno, casi a nivel de todo Bolivia ya, en La Paz manejaban todavía 110, me imagino que ahora ya no. O creo que algunos todavía siguen con 110, o hay bueno, hay dual ya creo. Eh, ¿Qué significa? Que todos sabemos que a nuestra casa tiene que llegar 220 voltios. ¿Qué pasa si llega menor a eso? Por ejemplo, que llegue 215, digamos. Significa que está habiendo una caída de tensión. La caída de tensión significa la reducción del voltaje, del voltaje que deberían darte, está menos de ese valor. Eso es el caída de tensión. ¿Y por qué ocurre eso? Porque hay hartos usuarios. Y ese es el claro ejemplo cuando, digamos, tienen ustedes a un vecino que está, no sé, con un arco de soldar. O más claro, cuando alguien en su casa está en la noche con luces encendidas, alguien entra a la ducha y su compañero ha dicho, esa era la respuesta. A ver, un cacho, les voy a compartir. Lo que sus compañeros han dicho, que tiene muchas entradas y una sola salida, es la respuesta. Les voy a dar un ejemplo. Acá está. Muchas entradas y una sola salida. ¿En qué puedo utilizar? Es como si yo quisiera, no sé, digamos, un ejemplo. No sé, es que somos ahorita de diferentes sucursales, estamos. Es como si yo quisiera llevar telefonía fija a un pueblito alejado. Si yo quisiera llevar telefonía fija a un pueblito alejado, tendría que llevar, digamos que en el pueblito son 100 habitantes, para cada habitante tendría que llevar un cable para que puedan utilizar telefonía. Pero, ¿qué hacen los multiplexores? Ahorran. Yo necesitaría utilizar menor cantidad de cables o un cable y todo eso lo hago con la multiplexación. O más claro, si yo vivo en un edificio, entonces por ejemplo yo tengo en la puerta abajo un portero, es decir, donde son los pulsadores para el timbre. Tendría que estirar para cada departamento un cable para que suene el timbre. Con el multiplexor yo puedo llevar un solo cablecito a los departamentos y puedo, presionando los diferentes pulsadores, puedo hacer que yo llame al departamento que yo desee. ¿Cómo? Fácil. Para eso existen en la parte de abajo las señales de control. Estas señales de control están en binario. Por ejemplo, ahorita acá, A, B y C, está 0, 1, 0. El 0, 1, 0 significa... ¿alguien está con su micrófono, por favor? El 0, 1, 0, por ejemplo, significa el número 2. Significa que el número 2 es el único que va a llegar a la salida. Si yo quisiera, por ejemplo, que el número 7 llegue a la salida, entonces aquí en la señal de control tendría que colocar 1, 1, 1. El 1, 1, 1 es el 7, entonces ese 7 va a llegar a la salida. ¿Cuál es la desventaja del multiplexor? Que solo una de las entradas va a llegar a la salida. No puede haber dos entradas que estén conectadas a las salidas. No puede haber. Solo uno de ellos. Esa es la función del multiplexor. Y así vienen los circuitos integrados físicamente. ¿Quién está con su micrófono? Hugo. Ya, lo he deshabilitado. Y así. Como ven, ¿en qué se puede utilizar, por ejemplo, eso? Y se utiliza en muchos. Por ejemplo, puede ser, no sé, por ejemplo, para un riego de campo. Yo tengo la tubería de agua que ingresa, o muchas tuberías y una sola quisiera que salga. O
Esto mismo se utiliza, donde he visto un dibujo, bueno, en el del multiplexor está. Se puede utilizar, por ejemplo, en las radios. Las radios antiguas, podías tener tu cassette, podías tener radio, podías tener CD, pero no podías escuchar radio y cassette al mismo tiempo. O radio y CD, o CD y cassette no podías utilizar, solo podías usar uno. Era más o menos así. Tenías varias entradas, pero uno solo de ellos podías escuchar. Es decir, uno solo llegaba a la salida. Eso es lo que hace el multiplexor. A diferencia de eso, el demultiplexor es lo contrario. Tiene una sola entrada. Miren, acá tenía muchas entradas, una salida. Ahora el demultiplexor es lo contrario. Tiene una entrada y muchas salidas. Así como ven. Aquí está el dibujo, el diseño que quería mostrarles. Fíjense, aquí está el multiplexor, muchas entradas, una salida, y el demultiplexor, una entrada y muchas salidas. Entonces, por esa única entrada del MUX que sale, o la que entra del DeMUX, yo podía llevar a distancias largas. Y podía utilizar, entonces necesitaría usar un multiplexor y al otro extremo un demultiplexor. Y de esa forma tendría las mismas entradas, al otro lado las mismas salidas. ¿Me entienden? Eso es lo que hacen los multiplexores. Eso se utiliza en la vida real, se utiliza, y en muchos casos. Por ejemplo, hasta con la parte del internet, de muchas cosas se utiliza. Les voy a dar un ejemplo que a mí me ha pasado. Yo trabajaba una temporada en la radio Milenio, que esas veces era la 102.7. Yo era el técnico, no hacía programa, pero era más, separaba los equipos, hacía todas las transmisiones, etcétera, las transmisiones del estadio, todas esas cosas yo me encargaba. Y un día me han dicho, queremos tener la emisión de la radio, queremos transmitirlo por internet a nivel mundial, porque hay en España, en diferentes países hay muchos bolivianos que quieren escuchar, etcétera. Yo les he dicho, perfecto, no hay lío. Hemos agarrado una computadora que era una Pentium, no me acuerdo si era una Pentium 4, creo, y esa lo he puesto como servidor. Ahí ha introducido la señal de audio de la radio, y yo esa señal lo he subido a internet. Entonces los que querían escuchar tenían que hacer clic en el link que yo he colocado y escuchaban en vivo. Pero ¿cuál era el problema? Que máximo podían escuchar 32 personas. ¿Por qué? Por el ancho de banda, por el internet. ¿Qué he hecho? Me he contactado con una empresa de Canadá que se llama Netirix. Esa empresa nos ha dicho, nosotros se los vamos a multiplexar la señal para que escuchen N usuarios, es decir, la cantidad que deseen. ¿Cuánto les va a costar? Al mes $2. Y le hemos dicho, súper. Entonces, ¿qué hacía yo? La única que hacía era mandar la señal de acá de Bolivia, mandaba a Canadá, es decir, la transmisión de la radio, y en Canadá lo han multiplexado. Esas, en realidad demultiplexado, ¿no? Solo había una entrada, lo que yo mandaba a Canadá, y Canadá sacaba muchas salidas que permitían conectarse la cantidad de usuarios que deseaban. Entonces teníamos a nivel mundial un montón de oyentes que escuchaban la radio de acá de Cochabamba, escuchaban a nivel mundial y cantidad, y escuchaban con buena calidad. Que estaba demultiplexada, ¿no? Es decir, una sola entrada y tenía muchas salidas. ¿Me entiende? En todo se utiliza eso, y en muchos. Lo mismo, similar a eso hacen, por ejemplo, los famosos switch. Los switch, conocen los switch, ¿no? Los mismos routers de sus casas tienen switch en la parte de atrás donde conectan sus conectores, los RJ45 o conectores de red. ¿Qué hacen? Pueden a un switch, en sus laboratorios de computación me imagino que deben tener, acá en Cochabamba en nuestro laboratorio tenemos switch. Al switch simplemente colocan un cable de entrada de red por donde viene el internet, y del switch hay un montón de cables de salida que están llevando la misma señal.
Y de esa forma podemos tener una sola entrada y podemos tener un montón de salidas. Igualito ahí se está haciendo la multiplexación o demultiplexación. Se utiliza. ¿Se entiende hasta acá? ¿Preguntas? Hola. Sí, ingeniero, por mi parte está entendible. Ok, ya, pues seguiremos. Por eso les estoy resumiendo porque no vamos a armar muchos circuitos de esto. Un solo circuito vamos a hacer al final, uno completito. Por eso les estoy explicando directamente. ¿Qué es un codificador o decodificador? Hablaremos del que más se conoce, del decodificador. Han debido escuchar el decodificador en sus casas también. Algunos han debido hasta escuchar o hablar esa palabra decodificar. ¿Qué creen que es? ¿Alguien que le entienda? Por ejemplo, del TV cable, antes que había diferentes empresas, los equipitos que te traían los llamábamos decodificador. ¿Quién me dice por qué? ¿Quién me puede decir por qué decíamos decodificador? Ya, les explico. ¿Qué hace un decodificador? Bueno, el codificador o decodificador simplemente es lo contrario. Por ejemplo, el codificador tiene 2 a la n entradas y n salidas. Digamos, si fueran 3 salidas, n fuera 3 salidas y 2 a la n sería 8. 8 entradas y 3 salidas. Pero ¿cuáles son sus funciones del codificador o decodificador? El decodificador es lo que más utilizamos. ¿Por qué? Porque lo que utilizamos, nosotros lo utilizamos en Bolivia y en el mundo, en todo lado, para los decodificadores, para convertir de un tipo de señal en otro tipo de señal. ¿Qué significa? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Al principio de la materia hemos visto conversión, por ejemplo, de decimal a binario, o de binario a octal o a hexadecimal. ¿Eso quién va a hacer eso? Un decodificador. O puedes hacer la conversión de una señal analógica a una señal digital. En las casas eso hacían los decodificadores. ¿Por qué? Porque por el aire que venían las señales, por ejemplo, me acuerdo que antes había Multivisión, no sé si habrá todavía en otros departamentos, no sé qué otras empresas de TV cable había, que traían la señal a tu casa por antenas. Por el aire no pueden venir en forma digital, no vienen unos y ceros. La señal viene en forma analógica, más claro, en forma de ondas. Ondas. Esas ondas reciben una antena en tu casa y sigue siendo analógica. Entonces necesitan un decodificador que lo convierta de señal analógica a una señal digital. Entonces ya estoy decodificando. O lo que vamos a utilizar ahora, por ejemplo, en el proyecto que vamos a hacer, vamos a utilizar un decodificador, ahorita les voy a explicar, para convertir una señal, por ejemplo, binaria en decimal. Una señal binaria en decimal. ¿Por qué? Porque yo quiero verlo en unos displays, es decir, en forma de números, digamos. Entonces, más claro, el decodificador convierte de un tipo de señal en otro tipo de señal. Decodifica. ¿Me entiende? ¿Se entiende hasta ahí? Todas estas partes de los tipos de decodificadores, hay algunos de 2 a 4, lo vamos a saltar porque eso ya son los modelos. Hay otros que vienen de 7. Este es el que vamos a utilizar. El decodificador BCD a 7 segmentos. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar un display. Acá está, fíjense, un decodificador. Acá la entrada, fíjense, tenemos del A0 al A3. Vamos a meter señal en forma binario. Significa unos y ceros. Aquí a la salida va a sacar en forma decimal. Por eso se llama BCD. Binario codificado a decimal significa BCD. Binario codificado a decimal. De 7 segmentos. ¿Por qué? Porque a la salida yo quiero utilizar un display. Esos que tienen la forma de números, como lo que hay en los semáforos. Ese es un display. Claro que el del semáforo es uno gigante, ¿no?
¿Qué vamos a hacer con el display? Yo quiero ver los números en el display. Binario no puedo ver. Entonces yo necesito ver números, digamos que me cuente 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esos son los números, lo que nosotros conocemos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta el 9, son números decimales, lo que hemos aprendido en escuela, con lo que más estamos familiarizados. Pero como aquí a la entrada voy a recibir binario, entonces por eso necesito utilizar un decodificador BCD. De binario me lo va a convertir en decimal, cosa que me lo pueda mostrar en un display, en forma de números. Y es así de fácil. Aquí tenemos un display. Yo también tengo acá en mi estuche, creo que varios displays, no sé cuántos tendré, pero tengo varios. No les he hecho comprar estos componentes para hacer, pero lo vamos a hacer directamente solo con simulación, más que todo para no evitar muchos gastos. Este es un display. Hay dos tipos de displays, que son algunos que son de cátodo común o los de ánodo común. ¿Qué es el ánodo y qué es el cátodo? ¿Quién me dice qué es ánodo y qué es cátodo? ¿Han escuchado esos términos? ¿Alguien sabe? Ya, más claro, así de facilito les voy a explicar. Van a ver, ¿dónde está el internet? Voy a buscar ayuda. Ahorita vamos a explicarles eso. Voy a colocar así. Display ánodo común con LEDs. Voy a poner, a ver, vamos a ver cómo me lo muestra. Ok, aquí está bueno, aquí hay. A ver otro dibujito que sea más bonito. Ya, les voy a explicar con este dibujo y con el primerito. Aquí se ha congelado. Con esto, ya. ¿Qué son estos? Los displays. Bueno, se dice display para empezar porque es una agrupación de 7 LEDs. No son otra cosa que LEDs. Así los LEDs que conocemos, que alumbran, no es otra cosa que eso. Y ya les he dicho hace rato que los LEDs no son otra cosa que son diodos emisores de luz. Por eso tienen en un solo sentido dejan pasar la corriente, y si lo inviertes no deja. ¿Qué significa que sea ánodo común? Significa que todos los positivos de los LEDs están unidos en un mismo punto. Como son 7 LEDs, aquí está 1, digamos, contaremos A, B, C, D, E, F y G. Son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De toditos de los 7 LEDs, sus patas positivas, los 7 están unidos en un solo punto, que viene aquí al positivo. Por eso se dice ánodo común. Ánodo es el positivo. Significa que para encender estos LEDs yo tendría que hacer llegar a todas las otras patas puro negativos y va a encender el LED. A diferencia de eso, el cátodo común es lo contrario. Todos los negativos de los LEDs ya también están unidos en un punto común y a las otras patitas de los LEDs tendría que hacer llegar yo positivo para que alumbre. Eso es lo único que es ánodo común o cátodo común. Esa es la única diferencia. Acá más o menos muestra, fíjense. Aquí está el display, aquí están los LEDs, así es la simbología de los LEDs, es parecido a un diodo. Y este, por ejemplo, es uno de cátodo común, significa que el negativo está en común. Todos los negativos de los LEDs están unidos en una sola pata, que sería el negativo. Entonces aquí al A, B, C, D, E, F hasta la P tendría que llegar puro positivo para que alumbre. Esa es la única diferencia. Y para eso hay circuitos integrados. Aquí está, este dibujo está muy bueno. El circuito integrado, el 7447, por ejemplo, es un circuito integrado de ánodo común. Significa que el positivo ya está unido y aquí del circuito integrado salen puro negativos. Y esos negativos necesitan mi display de ánodo común. O el 7448, que sería el de cátodo común.
Por eso, si compras un 7447, tienes que comprar un display también de ánodo común. Y si compran un 7448, tendría que ser el display de cátodo común. ¿Se entiende, no? ¿Cuál es la diferencia entre ánodo y cátodo? Del ánodo, los positivos están unidos en un solo punto del ánodo. Y del cátodo, los negativos ya también están unidos en un solo punto. No son otra cosa que LEDs. Colocados en forma del número 8. Para que nos los pueda mostrar, así como acá. Así. Miren, ahí están. Miren, está con animación. Fíjense. Ese, por ejemplo, es de cátodo común. Todos los positivos de los LEDs están conectados en una sola pata. ¿Me entienden? Y así son LEDcitos que al final, alumbrando varios, llegan a formar los números. Entonces, para eso me sirve el decodificador, porque de binario me lo va a llevar a decimal, cosa que yo pueda ver los números en el display. Ok, y ya hemos, y aquí vamos a, bueno, aquí es una práctica súper sencilla, lo que les mostraba el 7447 y ahí el display, pero esto lo vamos a hacer después. Después de todos estos de acá que hemos visto son circuitos combinacionales, reciben señal de entrada, tienen señal de salida. Después vienen los famosos circuitos secuenciales. Esto se los voy a resumir también. Los secuenciales ya les he dicho que tienen memoria. Dentro de los circuitos secuenciales, el que más se utiliza, ¿dónde está? Es el contador. Bueno, uno de los circuitos que también se utiliza son los flip-flops. Los flip-flops son diferentes agrupaciones, vienen en diferentes configuraciones, pero el circuito más representativo, directamente voy a pasar por favor, es el contador. Los contadores están formados por flip-flops. ¿Qué significa para empezar el contador? Que el contador posee memoria, almacena el estado de la memoria. Por eso, los contadores que nosotros vamos a utilizar tienen memoria. Mandamos con el 5-5, digamos, los pulsos y el contador va a contar esos pulsos porque posee memoria. Y hay de dos tipos, de los contadores síncronos que tienen que están configurados con un pulso de reloj, y los asíncronos que no tienen pulso de reloj. Es decir, no poseen el reloj. Los síncronos sí están sincronizados con un reloj. Es decir, cada que el reloj manda un pulso, hace que vayan contando. Prácticamente sería eso. Es decir, el contador es el circuito más representativo de los circuitos secuenciales que posee memoria. Ahora, ¿cuál es la práctica dentro de esto? Me van a avisar hasta qué hora es la clase, perdón. Hasta 45. Y ya. Entonces tenemos un par de minutos más. Esta es la práctica. Como les dije, todo lo de arriba se los voy a resumir y es porque no era muy complicado. Con esta práctica lo van a entender todo y en esta práctica está explicado. Quiero hacer un contador de 0 a 9. Más claro, les explico. Es como si yo quisiera colocar un contador en la puerta de ingreso de su casa. Puedo colocar, no sé, un sensor infrarrojo y quiero que cuente cuántas personas ingresan a su casa. Este contador se lo puede utilizar en todo. Pues lo puede usar en la industria, por ejemplo, para contar cuántos productos estás fabricando, etc. ¿Me entiende? Lo que quiero hacer. Para eso vamos a utilizar el temporizador, el 555. ¿Para qué? Para que mande solamente los pulsos. Ahí está. En la práctica está explicando todo. El 55 solamente el pulso, manda pulsos. Esos pulsos va a llegar a un contador. El contador va a contar los pulsos que manda el 55 y a la salida del contador va a estar en binario. ¿Me están entendiendo? En binario. Acá mismo van a leer, dice, el 7490 es un contador asíncrono de décadas con salida BCD en binario. Está su salida. Este contador cuenta los flancos de bajada de los pulsos del reloj generado por el 555. Se mueven las 4 salidas del contador para combinar en binario de 0 hasta hasta el 16, ¿no? Hasta el 1111. Bueno, en este caso hasta el número 9, porque solo un display vamos a utilizar.
pero está en binario. En binario no lo puedo mostrar en el display, en ese que tiene la forma de número 8. ¿Qué tendría que utilizar para que muestren el tipo número 8? Hasta ahorita hemos visto. ¿Qué circuito? Jóvenes, ya se han olvidado. ¿Qué circuito integrado? Un decodificador. ¿Se acuerdan? Les he dicho, entra acá binario y a la salida va a salir decimal, cosa que me lo pueda mostrar en los display. Entonces, el contador vota en binario. Entonces, binario yo no lo puedo ver en el display. Entonces, necesito colocar un decodificador para que me lo pueda volver a decimal y poder recién verlo en el display. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Fíjense. Sale en binario, entonces después del binario yo voy a utilizar un decodificador, el 7447, que es un decodificador que va a recibir señal en binario, aquí recibe una señal en binario y va a botar una señal en decimal, cosa que yo lo pueda ver en los displays. Y ese es el circuito. Aquí es una partecita. El circuito más importante está acá. Bueno, lo he volcado, pero les voy a explicar. Toda esta parte de arriba no es muy necesario porque solamente es para que el voltaje sea 5 voltios. Si ustedes meten 5 voltios acá, ya no es necesario toda esta parte de arriba. Este no es otra cosa que un temporizador, un 5-5. ¿Qué va a hacer el 5-5? Me va a mandar pulsos en su modo estable. Significa enciende, apaga, enciende, apaga, enciende, apaga. Y todo el tiempo va a hacer eso. Y aquí lo he puesto el contador. ¿Por qué? Porque va a contar todas las veces que va a encender ese LED. Entonces va a contar 1, va a contar 2, 3, todas las veces que va a mandar pulsos el 5-5. Y a la salida del contador va a salir en binario. En binario yo no lo puedo ver, es decir, va a salir en unos y ceros. Entonces, para que yo pueda mostrarlo en un display, voy a utilizar un decodificador, el 7447. El decodificador hace que va entre binario y a la salida va a salir decimal. Ese decimal, aquí lo voy a usar con resistencia, solamente para que no se quemen los displays, los LEDcitos. A la salida del decodificador le voy a colocar un display y este display va a contar los pulsos que me va a mandar mi 5-5. Significa que el 5-5 va a funcionar, va a mandar un pulso, es decir, va a encender una vez, esto va a contar 1. Otra vez va a mandar número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y otra vez 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1 y todo el tiempo va a repetir eso. ¿Me entiende? Acá estamos usando el 5-5. Ahora, si esto quisieran usar en su casa para contar, como les decía, personas, fácil. Yo lo quito el 5-5 y acá yo le coloco un sensor, no sé, un infrarrojo o si quieren un sensor, no sé, pues ultrasónico o hasta de movimiento. Y con eso yo puedo contar personas. Y igualito aquí va a ir contando 1, 2. ¿Se puede ampliar para más displays? Sí, se puede. Simplemente hay que aumentar, más decodificadores y contadores. Sí se puede hacer hasta para más. Este circuito, por si acaso, este es lo mismo que este, solo que está de otra forma. El que yo quiero que utilicen, se ha congelado, es este que les estoy mostrando. Esto. ¿Cómo, en dónde me lo van a realizar este circuito? Quiero así que me lo armen. Quiero que vean el funcionamiento de cada uno de estos, del contador, del decodificador, del display y del 5-5. Me lo van a armar en el Proteus. En el Proteus me lo van a armar y me lo van a hacer funcionar. Esta práctica, véanlo por favor si pueden hasta para el día jueves. Y si tienen dudas, conmigo más lo vamos a armar. Yo les voy a explicar el funcionamiento de cada uno. Vamos a hacer en el Proteus. Sí o sí quiero que tengan instalado el Proteus, por favor, para el día jueves. ¿Alguna pregunta hasta acá?